Capítulo 7. Primera parte. El trayecto hasta el altar dura una eternidad, y Sisi se recuerda que debe mantener la mirada en el suelo y la expresión serena. La imagen de la humildad, aunque las personas que atestan la catedral crean que es, en cierto sentido, divina. Cuando llegan al altar los esperan dos tronos. Allí se sentarán, el uno junto al otro, dos mortales imperfectos que serán recordados juntos en este momento. Qué raro, piensa ella, formar parte de lo que sin duda pasaría a la historia y preocuparse al mismo tiempo de no tropezar por culpa de las pesadas faldas. Su vestido es muy incómodo, de modo que él la ayuda a levantarse las faldas para subir a la zona del altar. Y luego ella se vuelve para mirar la nave de la catedral y recorre con la mirada el mar de miles de caras que se funden en un paisaje borroso. Pero hay una cara en concreto que busca, mientras se examina con mirada ávida las filas de espectadores. Que no vean el anhelo en tu mirada, se recuerda. Suelta el aire muy despacio. ¿Ha ido? El ruido es tan atronador que desea poder taparse las orejas para callar el estruendo, pero sabe que no debe hacerlo. Una deidad no se echa a temblar solo porque la multitud esté jaleando. Una emperatriz permanece inmóvil, inalterable, la calma imperturbable que no se inmuta aunque el mundo ruja. Aunque ella sabe desde el primer día que eso no es cierto. Palacio de Hofburg, Viena, abril de 1854. Sisi se habría echado a llorar por el alivio cuando Francisco le dijo, durante la quinta noche de su matrimonio, que se la llevaría lejos de la corte. ¿Qué te parece la idea de irnos a Flitterwoche, emperatriz, de luna de miel? Sisi cerró los ojos y se acomodó en los almohadones, mientras la vela que había junto a la cama se consumía. Una oportunidad de alejarse de esos interminables y agotadores días. Un respiro de los consejos que Sofía le daba, sin que se los pidiera, y de sus miradas desaprobatorias. Y sobre todo, un respiro de la constante multitud de personas que los rodeaban, observándolos, murmurando y analizando. No solo durante los almuerzos oficiales y los banquetes por las noches, sino a lo largo de todo el día. Siempre estaban acompañados de al menos 6 personas. Sofía, desde luego, al igual que la condesa Esterházy y el conde Brunet, y muchos de los secretarios y de los ministros a quienes Sisi conoció en Van Itz. El asistente bajito y con monóculo, a quien le presentaron como Herr Viktor Lobowitz, se había convertido en su sombra. Había más, mujeres que en pocas semanas se habían convertido en asiduas de la rutina diaria de Sisi. En ese momento, y en contra de su voluntad, contaba con un cortejo. Damas de compañía, hermosas jóvenes a quienes conoció en la ceremonia del besamanos, pero que hablaban como si fueran amigas íntimas de Francisco. Había heredado a dicho grupo junto con sus aposentos, y en él estaban incluida la condesa Paola Bellegarde, la condesa María Festetic de Hungría y la condesa Carolina de Lamberg. Era otra de las obligaciones de su nueva posición que abrumaba a Sisi. Le resultó muy raro que esas aristócratas, las estrellas rutilantes de la corte, fueran las mismas mujeres que hubieran aspirado a casarse con Francisco José. Aún así, debía confiar en ellas para que entregara sus cartas, le organizaran la ropa y le ayudaran a levantarse y a bañarse por las mañanas. Sí, un respiro de todo eso era justo lo que necesitaba. Abrió los ojos y miró a Francisco en la penumbra de la habitación. Me gusta mucho la idea de una luna de miel. ¿A dónde? No lejos, me temo. Francisco se apoyó en un codo para mirarla. Estaban tumbados, el uno junto al otro en la cama. Sisi adoraba esos momentos, las pocas horas de intimidad de las que podían disfrutar en cuanto despachaban a los ayudantes y a los criados. A uno de nuestros castillos a las afueras de la ciudad. El castillo de Laxenburg. El castillo de Laxenburg, repitió Sisi. ¿No podemos irnos más lejos? Francisco se echó a reír con expresión sorprendida antes de cambiar de postura. Me encantaría llevarte más lejos, se interrumpió y meneó la cabeza, pero la situación es inestable en el extranjero. Sisi frunció la nariz,
aunque en realidad quería preguntar: ¿qué tiene eso que ver con nuestra luna de miel? En ese caso nos quedaremos en Austria, pero vayámonos a un lugar muy lejano. Francisco volvió a negar con la cabeza. Rusia ha declarado la guerra a los turcos, e Inglaterra y Francia han aprovechado la oportunidad para desafiar al zar. Mientras tanto, Hungría amenaza con provocar una revolución dentro del imperio. Me temo que no puedo ausentarme mucho tiempo. La política internacional no esperará a que tengamos nuestra luna de miel. Sisi le puso una mano en la mejilla, acariciando la piel que se había sonrojado, mientras le enumeraba todos esos problemas. Te llevaría a París o a Florencia, si me fuera posible, pero... Le colocó un dedo en los labios para silenciarlo. Luxemburgo me parece maravilloso, mi querido Francisco. A decir verdad, se refería a que cualquier lugar lejos de la corte, cualquiera lejos de su nueva posición, le parecía maravilloso. La primera semana de su matrimonio había supuesto una serie de interminables banquetes y desfiles, y presentaciones y valses, días ajetreados seguidos de noches en vela, desayunos en familia para continuar con más días ajetreados, y siempre iban acompañados, seguidos incluso de una multitud de rostros expectantes. Sisi no se creía capaz de aprender un solo nombre más o de enfrentarse a una acelerada conversación durante la cena, llena de sonrisas tan permanentes que le dolían las mejillas y de miradas tan penetrantes que tenía la sensación de que sus invitados eran capaces de verle las enaguas. Lo único que deseaba de su luna de miel era un descanso, la oportunidad de pasar tiempo a solas con su marido, sin nadie más, la oportunidad de hablar sin tener que sonreír, de despertarse por la mañana sin encontrarse una legión de caras, nada más abrir los ojos. Sin embargo, Luxemburgo no brindó a Sisi esa oportunidad. La primera mañana que pasaron allí, se desperezó en la cama, adormilada todavía. Un rayo de sol matutino se filtraba por las cortinas abiertas y unos pajarillos trinaban en la rama de un olmo cercano. Si mantenía los ojos cerrados, podía imaginar que estaba de vuelta en Posen, muy lejos de Viena, del palacio de Hofburg y de los molestos criados y los cortesanos desconocidos. Bostezó y extendió el brazo en busca de su marido. Por fin había podido dormir bien y tenía el día por delante, pero al tantear las sábanas no encontró el cálido cuerpo de Francisco. Abrió los ojos. Las sábanas estaban revueltas y los almohadones descolocados en el lugar de la cama que ocupaba Francisco. Estaba vacía. «Agatha». Sisi llamó a su doncella, aunque se sabía sola en la habitación, consciente de que siempre había alguien al otro lado de la puerta, sin importar la hora. La doncella, despierta y arreglada desde el amanecer, sería avisada de que su señora la requería. «Buenos días, emperatriz». La doncella polaca entró en la estancia momentos después, con un jarrón de cerámica en las manos, lleno de azucenas y gladiolos. Era la única doncella que Sisi se había llevado del palacio de Hofburg. «¿Ha dormido bien, majestad?» Sisi asintió con la cabeza. Agatha dejó el jarrón en la mesita de noche antes de buscar las chilenas rojas de la emperatriz y ofrecérselas. «Gracias, Annie». Sisi bostezó. «Pero, ¿dónde está Francisco?» La sonrisa de Agatha se desvaneció. Antes de que pudiera contestar a su señora, otra persona interrumpió en el dormitorio. «Buenos días, Isabel». Sofía entró sin invitación y su voz estridente destrozó la paz que había reinado en la estancia, como una ráfaga de aire levantaba el polvo. «Vaya, has dormido hasta muy tarde, tanto que me he preguntado si debía venir a despertarte, pero Francisco me ordenó que te dejara descansar». Sisi se enderezó en la cama y tiró de la ropa de la cama para ocultar su fino camisón. Cruzó las piernas como si quisiera ocultar las desgastadas chilenas rojas, a sabiendas de que formaban parte de su antigua vida, una vida que la archiduquesa rechazaba de forma vehemente. «Tía Sofía, hola, ¿ha venido desde Viena?» Cierto que el trayecto en carruaje desde la capital hasta Luxemburgo era muy corto. Al fin y al cabo, Francisco y ella habían realizado el viaje en poco más de una hora la noche anterior, pero Francisco no había mencionado que no estarían solos durante su luna de miel. Sofía asintió al tiempo que descorría las cortinas para que entrara más luz. El día sería muy cálido. «Francisco, el emperador ha vuelto al palacio de Hofburg para atender los asuntos de Estado y reunirse con sus ministros». Sofía se volvió y miró a su sobrina con una mueca altanera en los labios. «El imperio necesita que alguien lo dirija,
esté un hombre de luna de miel o no, y ni Francisco nunca descuida sus obligaciones. Sisi dejó caer los hombros. ¿Cuándo volverá? No pongas esa cara. Sofía agitó las manos y cruzó la estancia hacia el armario de Sisi. Tu marido volverá para cenar. Se ha negado a estar lejos de ti más tiempo. Eso al menos fue un consuelo. Sisi solo tenía que soportar el día. Esa noche durante la cena hablaría con él. Le suplicaría que no volviera a dejarla sola al día siguiente. Ahora, ¿por qué no te vistes para pedir a la condesa Esterházy que nos acompañe a pasear por los jardines? La archiduquesa se acercó a la cama con un vestido violeta claro en las manos para que Sisi se lo pusiera. He ordenado que sirvan ternera empanada, su plato preferido. Sisi se quedó sin aliento. ¿Eso quiere decir que piensa quedarse para la cena? Sofía sirvió y cuadró los hombros. No solo para la cena, querida. A Francisco lo guardan unas semanas muy atareadas con eso de tener que ir a Viena todas las mañanas y después regresar aquí. Alguien ha de hacerte compañía. Yo me he ofrecido, por supuesto. Ha sido un gran alivio para Francisco saber que no estaría sola todo el día. Tal como había anunciado, Francisco volvió a Luxemburgo por la noche. Sin embargo, lo que no esperaba Sisi era cenar en compañía de la archiduquesa, de la condesa Esterházy y del conde Grunier. Francisco saludó a Sisi con un beso. ¿Qué tal te ha ido el día, querida? ¿Mi madre y tú lo habéis pasado bien? ¿A que la propiedad es maravillosa? Supuse que te gustaría dar un paseo por los jardines. Antes de que Sisi pudiera contestar, Francisco se volvió hacia el conde Grunier, que estaba sentado a su izquierda. Grunier, ¿has recibido ya respuesta de París? Francisco pasó el resto de la cena discutiendo el hecho de que Francia hubiera declarado la guerra a Rusia. Sisi permaneció callada y sin apenas tocar la ternera empanada que su suegra había ordenado que sirvieran la primera noche de su luna de miel, mientras la condesa Esterházy contaba a Sofía los problemas conyugales de algún húngaro. Más tarde, Francisco llamó a la puerta del dormitorio. «Isa, adelante». Sisi estaba sentada delante del espejo, destrenzándose el pelo. Era tarde, ya que Francisco había pasado varias horas con Grunier después de la cena. «Hola, esposa mía». Francisco entró en la habitación con 2 copas y una botella de champán. «Me alegro de que sigas despierta». «Por supuesto que sigo despierta. No pensaba perderme la única oportunidad que tengo de verte en todo el día». Se volvió hacia él. En caso de que Francisco se hubiera percatado de su tono seco, decidió no hacerle caso. «Bien, porque he creído que deberíamos celebrar». «¿Celebrar el qué?» Sisi se apartó del tocador y se quitó de un puntapié las chilenas rojas mientras se dirigía a la cama. «Pues, ¿qué va a ser? Nuestra luna de miel». Francisco llenó con el burbujeante líquido las 2 copas, primero la suya y luego la de ella, y una pequeña cantidad resbaló por los bordes y le mojó los dedos. «Para ti», dijo ofreciéndole la bebida. Sisi no brindó con él, aunque había extendido el brazo para hacerlo, sino que se llevó la copa a los labios y dio un buen sorbo. «¿Te gusta?» Francisco se inclinó hacia ella para apagar algunas velas. Ella asintió y dejó su copa. «Estupendo, porque he pedido 100 botellas más, como regalo para ti. Es mi añada preferida». Sisi no le dio las gracias. No necesitaba más regalos, lo necesitaba a él. «Pareces muy apagada esta noche, Isa. Apenas has probado bocado». Sonrió y se inclinó hacia ella. «¿No te gusta la ternera empanada vienesa?» «La cena ha estado bien». Apartó el cuerpo de él. «¿Vuelves a echar de menos a tu madre?» «Francisco». Sisi suspiró. ¿Por qué le costará tanto hablarle con sinceridad a su marido? «Te he echado de menos a ti». Francisco apuró su copa y se la rellenó sin mirarla a los ojos. Sisi lo observó. Vio como la luz de las pocas velas que aún estaban encendidas creaba sombras en su cara. «Lo sé», repuso él. «Me entristeció mucho ver que te habías ido esta mañana. Me marché antes de que te despertaras para no alterarte con una despedida». Sisi no pudo evitar fruncir el ceño ante semejante lógica. «Pero me alteró el despertarme y descubrir que te...». Meneó la cabeza mientras intentaba mantener la calma. «Es nuestra luna de miel, ¿verdad?» «Isa, lo siento. Como te he dicho, la situación es muy inestable ahora mismo». Se rellenó la copa una vez más. «Pero a lo mejor mañana no tienes que irte. Como has dicho, los jardines son preciosos y todavía no he montado a caballo desde que llegué a Viena. Tal vez mañana podamos...». «Ya es bastante malo que me haya marchado de la corte, Isa. No puedo aislarme por completo.
Mi madre no puso buena cara cuando le dije que... Francisco le dirigió una mirada fugaz, un leve titubeo, antes de hacer una pausa y suspirar. No puedo abandonar por completo mis obligaciones. Sí, suspiró a su vez. En fin, en ese caso, ¿puedo acompañarte? Cariño mío, te aburrirías soberanamente. Me dedico a trabajar todo el día. No, quédate aquí. Estás agotada después de este último mes. Descansa. Puedes apañártela sin mí durante el día. Al menos mi madre ha tenido la amabilidad de ofrecerse a hacerte compañía. Francisco se inclinó hacia adelante y antes de que ella pudiera resistirse la besó. Sus labios estaban fríos y dulces por el champán. Su beso no era tan tierno como de costumbre. Parecía agitado, inquieto incluso. Le hizo el amor deprisa. Después yacieron tumbados el uno al lado del otro en silencio. Francisco, Sisi se incorporó sobre los codos. El emperador tenía la vista fija en el techo y sus ojos carecían de brillo con el que solía hechizarla todas las noches. ¿Va todo bien? No lo entendía. Las cartas que le había mandado antes de la boda eran interminables páginas en las que le contaba lo mucho que añoraba el tiempo que habían pasado en Bad Itch. En ellas le decía que una vez que estuvieran casados, montarían a caballo juntos como durante ese verano, que cuando no estaba a su lado ansiaba tenerla junto a ella, y ahora que le tenía allí, ¿pensaba abandonarla durante todos los días de su luna de miel? Francisco dejó escapar otro suspiro, se llevó los dedos a las sienes y cerró los ojos. La guerra en Crimea es un absoluto desastre. Los rusos esperan que declaremos la guerra a Inglaterra y a Francia para ponernos de su parte, y debería hacerlo. Sé que debería hacerlo. Rusia es mi mejor aliado, pero ¿puedo permitirme ganarme a Francia y a Inglaterra como enemigos acérrimos? Tras una larga pausa, Francisco dio una palmada y abrió los ojos mientras se incorporaba. Cuando habló, lo hizo con una falsa alegría. Pero da igual, te juro que nunca hablaré de política contigo. Le colocó una mano en la mejilla. No provocaré arrugas en esta preciosa cara con mis preocupaciones por el imperio. Francisco, ¿puedes hablar conmigo? Pues claro que puedes hablarme de tus asuntos. Deseo saber que... No, le interrumpió con voz firme de repente, una voz que Sisi nunca le había oído antes, pero después le sonrió como si quisiera mitigar el impacto de su negativa. No, cariño mío, habló en voz baja, casi contrita. Le acarició la mejilla con los dedos que después se deslizaron por su cuello y sobre la clavícula. Para mí eres pura, Isa, mi fuente de bondad. Sisi lo miró con la mente convertida en un torbellino, arrastrada por los súbitos cambios de humor de Francisco. Reparó en que tenía la cara tensa, una expresión que envejecía de alguna manera. Pensó en lo que acababa de decirle. Si necesitaba que fuera su antídoto, el contrapunto a sus ajetreados y pesados días, ¿podía serlo? Por favor, Isa. Se inclinó hacia ella y le colocó un dedo bajo la barbilla. Parecía cansado, incluso más cansado de lo que ella se sentía. Por favor, déjame escapar contigo. Suspiró al oído. Muy bien, Francisco. Le tomó la mano entre las suyas y le besó los dedos. Hablemos de otra cosa. ¿De qué te gustaría hablar? Francisco meditó su pregunta. De mi abuelo, contestó al tiempo que servía otras 2 copas de champán. ¿De tu abuelo? Preguntó Sisi. ¿Qué pasa con tu abuelo? ¿Sabes lo buen emperador que era, Isa? Francisco le dio la copa llena. A Sisi ya empezaba a darle vueltas la cabeza por los conocidos efectos del alcohol. Sospechaba que las bebidas nocturnas con su flamante marido eran la causa de los dolores de cabeza con los que se despertaba por las mañanas. También era el emperador Francisco. Me pusieron ese nombre en su honor, Frank der Gute. Francisco el Bueno, tradujo Sisi, como estoy segura de que tú lo serás algún día. Fue más un padre que un abuelo para mí. Recuerdo cuando enfermó. Francisco hablaba en voz queda, con expresión distante y la vista clavada en el otro extremo del dormitorio. Yo solo tenía 5 años. El médico de la corte le dijo que únicamente podía tomar té. ¿Sabes lo que hice? ¿Qué? Sisi se apoyó en un codo, dejando que el pelo le envolviera el cuerpo mientras se giraba para escucharla. Dije a mi institutriz que yo también tomaría solo té. Y lo hice. No tomé nada más que té hasta que mi abuelo murió. Con 5 años, por Dios, ¿cuánto tiempo estuviste así? Unos pocos días nada más. Por suerte, mi dedicación como nieto no me sometió a una prueba extrema. De lo contrario, mi madre habría intervenido.
Sisi lo miró y le apartó con un dedo un mechón rebelde que le había caído sobre los ojos. ¿Te acuerdas bien de él, Francisco? Sí, recuerdo que iba a la habitación infantil y me observaba mientras jugaba con mis soldaditos. Recuerdo que solía llevarme al patio de los palacios para ver a las tropas imperiales hacer la instrucción, y me dio mi primer uniforme militar, cuando solo tenía 4 años. Sisi meditó sus palabras. Pensó en los años de ventaja que le llevaba su marido en la preparación para su papel como emperador. Recuerdo que una noche Francisco estaba sumido en sus vivencias y su voz tenía un deje melancólico. Mi abuelo no apareció por la habitación infantil. Creo que había estado cazando. Esa noche habría un gran baile. Yo lloraba, un berrinche terrible, y decía a mi institutriz, la baronesa von Stauffender, que echaba mucho de menos a mi abuelo, que no podía acostarme sin verlo. En fin, la buena de Frau Stauffender intentó explicarme que mi abuelo era el anfitrión de un baile esa noche y que lo vería a la mañana siguiente, pero yo no me calmaba. ¿Y qué hiciste? Frau Stauffender me puso una bata y me sacó a hurtadillas al pasillo. Me condujo al balcón que hay sobre el Roduntensaal, el gran salón, y allí estuve, viendo el baile. Recuerdo a mi madre muy guapa con un tocado de plumas y al abuelo con un aspecto muy digno, ataviado con su uniforme militar. Recuerdo a los cortesanos haciendo cola para presentarles sus respetos. Recuerdo pensar en aquel momento que allí estaba el emperador. Francisco hizo una pausa para tragar saliva. El silencio los envolvía en el oscuro dormitorio. Tras un momento siguió hablando. A veces me siento de nuevo como ese niño pequeño, mirando desde arriba, acobardado por todo, como si el verdadero emperador se hallaba en otra parte y yo solo estuviera sustituyéndolo temporalmente. Sisi suspiró y reflexionó qué responder a esa confesión. Ansiaba decir a Francisco que no había nada más comprensible que esa sensación, que ella sentía lo mismo, que lo había sentido desde el primer día que le pidió que se casara con él, que él era un simple mortal, aunque le exigieran más de lo que era humanamente posible. Entreabrió los labios para decirle todo eso, pero Francisco se adelantó. Sé que es una tontería, por supuesto, dado que soy, al fin y al cabo, uno de los elegidos por Dios para esta posición, dijo Francisco con seguridad. La miró en ese momento con una expresión clara en sus ojos azules, otra vez con el control absoluto. ¿Estaba de acuerdo con él? No lo sabía con seguridad. Desde luego que era lo que Sofía sentía, y el resto de los habitantes de Viena. Pero si los reyes gobernaban por derecho divino, ¿por qué deponían a tantos? Ah, Isa, mi maravillosa esposa. Se inclinó hacia adelante y la besó en la frente, con más calma que antes. Frunces el ceño cuando estás meditabunda. ¿A dónde te has ido? ¿En qué estabas pensando? Pero por algún motivo que era incapaz de explicar, ni a Francisco ni ella misma, no le contestó. Francisco se acercó más a Sisi mientras le preguntaba: ¿Te he inquietado con mis problemas? No, cariño, claro que no, le aseguró con una sonrisa inocente. Solo estaba pensando en lo mucho que te quiero. Francisco se colocó sobre ella bajo las sábanas y su deseo fue patente una vez más mientras la besaba. Sisi sabía que una buena esposa no debía alentar el excesivo apetito sexual de un hombre. Debía satisfacer sus necesidades, sí, pero se suponía que no debía animarlo, como tampoco debía sentir el mismo anhelo. Sin embargo, rompió esa regla, después de pasar días enteros lejos de Francisco y sin un momento de respiro, ya fuera de obligaciones o de acompañantes, esos preciosos instantes eran los únicos en los que tenía a su esposo solo para ella. En esos instantes, al menos, se comunicaban con un lenguaje exclusivo. En la oscuridad de la noche, sabía que Francisco no deseaba a nadie más, solo a ella, de modo que recibió de buena gana sus besos, a sabiendas de que al menos con esa demostración física estaba diciéndole que la quería. Pese al fervor con el que adoraba las noches que pasaban juntos, Sisi debía reconocer que las relaciones conyugales le resultaban un poco decepcionantes. Siempre empezaba bien. Le encantaba cómo Francisco la miraba cuando se reunía con ella en la cama, su forma de besarla, la sensación de que estaba prisionero del amor que sentía por ella. Sin embargo, en vez de apaciguar el profundo deseo que moraba en su interior, cuando todo terminaba, solo parecía dejarle un anhelo mayor, animarla a pedirla que siguiera haciendo el amor. No tenía ni idea de lo que estaba buscando con exactitud. Únicamente sabía que su cuerpo clamaba por seguir unido al de su esposo, y que cuando él se apartaba con tanta rapidez
Después de satisfacer sus necesidades, ella sentía una profunda insatisfacción, un deseo que no había saciado. Se dormía con esa sensación, a sabiendas de que por la mañana él habría abandonado el lecho antes de que ella despertase. A medida que la luna de miel continuaba, Sisi empezó a notar el cambio que Francisco experimentaba cada noche. Después de satisfacer sus necesidades, se apartaba al otro extremo de la cama, aduciendo un cansancio extremo o incluso un dolor de cabeza. Y de repente, en ese instante, era distinto. Ella lo buscaba con las manos y le preguntaba si lo había ofendido de alguna manera, y él siempre le respondía con una sonrisa. Por supuesto que no, cariño mío, pero estaba distinto del amante cariñoso, solícito y atento que acudía a su dormitorio y a su lecho al principio de la noche. Tras varias semanas con semejante comportamiento, Sisi empezó a sentir la frustración. Luxemburg había pasado de ser la luna de miel a convertirse en una condena. Descubrió que cada vez le costaba más morderse la lengua cuando Sofía le ofrecía consejos que no le había pedido acerca de cómo debía vestirse. Descubrió que cada vez le costaba más no fruncir el ceño cuando su tía y la condesa Esterházy se pasaban el almuerzo intercambiando cotilleos de la corte, citando nombres que ella desconocía y mencionando escándalos que no le importaban lo más mínimo. Descubrió que la ausencia diaria de Francisco cada vez le resultaba más insoportable y se descubrió furiosa cuando Sofía rechazaba una y otra vez su sugerencia a salir a montar a caballo, insistiendo en que las tres realizarán alguna otra actividad. Sisi se aburría, aunque tenía cada minuto del día programado. Se sentía sola, aunque tenía la constante compañía de su tía y de la condesa Esterházy. Se sorprendió al darse cuenta de que estaba ansiosa por regresar al palacio de Holborn, aunque solo fuera para cambiar de aires. Al menos allí podría escabullirse a las caballerizas imperiales y ensillar a Brume o a Diama para escapar a los bosques cercanos. Francisco le había dicho que Luxemburg sería su respiro, una escapada de la corte y una oportunidad para pasar unos días más relajados, pero no le parecía una luna de miel, dado que apenas veía a su marido. Todos los días, Francisco regresaba a Viena con sus ministros y sus documentos antes de las 5 de la mañana. Por la noche no volvía hasta que era la hora de la cena, un evento multitudinario y apresurado. La excusa era siempre la política, pero se negaba a darle más explicaciones. Por más inquietante que fuera, Sisi esperaba que las cosas mejorasen al volver a Viena. Allí Francisco se sentía más a gusto, y ella no tendría que soportar durante el día la distancia física que los separaba. Le suplicó que la llevara a la capital con él. Al final, Francisco accedió y su luna de miel concluyó. Vamos a ponernos manos a la obra. Sisi observó a Ágata mientras ésta organizaba los baúles tras volver de Luxemburg. Me gustaría terminar antes de que llegue la condesa Esterházy. Si te ve deshaciendo el equipaje, insistirá en quedarse para dirigir el proceso. Sisi había vuelto a Viena y estaba instalándose con el resto de la corte en la residencia de verano emplazada en el palacio de Schönbrunn. ¿Dónde quiere que coloque esto, emperatriz?, le preguntó Ágata mientras le enseñaba unos guantes de cuero. Dámelos. Sisi se los guardó en el bolsillo. Pensaba salir a montar más tarde. ¿Quiere que organice estos documentos, emperatriz? Sisi se apartó de los baúles y miró los papeles que había en su escritorio de palisandro. Casi todos procedían de las distintas familias reinantes de Europa y parte de la aristocracia. Felicitaciones de boda, buenos deseos para el matrimonio y un hogar lleno de niños. Por más penosas que fuera la tarea, debía contestar todas esas cartas, pero debajo del montón la esperaban dos misivas muy valiosas. ¡Luis! Sisi sonrió al pronunciar el nombre en voz alta, ya que había reconocido la conocida letra de su primo. Ágata, ¿te acuerdas de mi primo Luis, verdad? Por supuesto, emperatriz. ¿Cómo podría olvidarme de Luis? Sisi sonrió. Era un secreto a voces que todas las criadas de Poissy habían caído rendidas ante el encanto de su primo. Luis, que era varios años más joven que Sisi, también era de Baviera, de donde era príncipe heredero. ¡Ah, qué maravilla tener noticias de Luis! Sisi suspiró. El verano siempre hace que me acuerde de él. Luis era casi un espíritu afín, y lo había sido desde que eran niños. Habían pasado muchos veranos en su casa, en Poissy. La segunda carta era de Elena, que seguro que la detallaba el viaje de vuelta a casa desde Viena y todo lo que necesitaba saber del hogar familiar. Sisi sintió que la alegría le inundaba el corazón. ¡Ay, Ágata!
Tengo cartas de Luis y de Nené. ¿Puedes encargarte de los baúles tú sola? Me gustaría leerlas. Por supuesto, Majestad. La criada asintió con la cabeza mientras organizaba un montón de pañuelos de seda. Bien, en ese caso me las llevo a mi gabinete. Buscaré a Hedlock Cobres para que me ayude con la correspondencia. Se levantó de la cama de un salto y miró debajo de la misma en busca de las chilenas rojas. Ágata. La aludida estaba sumida en un mar de seda. Ágata, ¿dónde están mis chilenas? Sisi se agarró junto a la cama, con el corsé clavado en el estómago. Las rojas que me traje de Posi. Ágata apartó la mirada y la fijó en el baúl que tenía delante. Sisi entrecerró los ojos, ya que conocía a la perfección el lenguaje corporal de la doncella después de tantos años juntas. Ágata, ¿qué pasa? ¿Dónde están mis chilenas rojas? Sin embargo, la muchacha parecía sumida en una frustrante y obstinada retinencia. En ese preciso momento, la condesa Esterházy entró en el dormitorio sin avisar, con las manos llenas de más cartas que había que contestar. Sisi apretó los dientes, pero apenas dio importancia a la aparición de la mujer, sino que mantuvo la vista clavada en la doncella. Cuando habló, lo hizo en voz baja. Ágata, ¿qué ocurre? Te estoy preguntando dónde están mis chinelas rojas. ¿Las has visto mientras deshacías el equipaje? ¿Chinelas? Dijo la condesa Esterházy sin que nadie la invitara a participar en la conversación. ¿Acaso su majestad imperial se refiere a esas zapatillas rojas destrozadas? Sí, contestó Sisi y se irguió muy tiesa para mirar a los ojos a la condesa. Las chinelas que mi padre me regaló por mi 15º cumpleaños, las que me traje de Possenhofen. Sí, sé cuáles son, repuso la condesa mirándola fijamente a su vez. En ese caso, continuó Sisi, mientras la irritación comenzaba a hacer mella en ella. ¿Tiene idea de dónde pueden estar? La archiduquesa me ordenó que me deshiciera de ellas. A Sisi se le aceleró el pulso, pero se obligó a mantener la calma. ¿Que se deshiciera de ellas? Que las tirase, cuando estaba recogiendo sus cosas en los aposentos de Luxemburg. Sisi se acercó despacio a la condesa Esterházy. ¿Y por qué iba a ordenar la archiduquesa algo así? La condesa Esterházy señaló uno de los inmensos volúmenes que descansaba en la mesita de noche de Sisi, un libro titulado Procedimiento ceremonial para el progreso oficial de Su Majestad Imperial, la princesa Isabel. Seguro que a estas alturas Su Majestad Imperial ya ha llegado a la parte de las chinelas. La condesa enarcó una ceja y adoptó una sonrisa serpil. Por favor, tenga la amabilidad de refrescarme la memoria, condesa Esterházy, sobre lo que dice el libro acerca de las chinelas. Sí, desde luego. La condesa ni se inmutó. Se limitó a entrelazar sus largos dedos por delante de la cintura. El protocolo dicta que la emperatriz no luzca unas chinelas más de una vez. ¿Y cuál es el motivo? La condesa soltó una carcajada seca. Pues porque se ensuciarían, por supuesto. La emperatriz no puede aparecer en público con los zapatos sucios. La archiduquesa creía que, una vez terminada la luna de miel, debía empezar a regirse por el protocolo de la corte. Al fin y al cabo, Su Majestad Imperial es un ejemplo para todo el palacio. Condesa Esterházy, dijo Sisi con voz temblorosa a causa del llanto reprimido, pero que no quería que esa mujer, con su sonrisa condescendiente y sus pullas en voz baja, se regodeara con semejante muestra de debilidad. Por favor, discúlpeme, condesa Esterházy. Me gustaría descansar. ¿Puede irse? La condesa hizo una reverencia con una sonrisa en los labios. Como desee, majestad. Se dio la vuelta y se echó a andar hacia la puerta. Si necesita algo, estaré sentada con la condesa Paula y la condesa Carolina al otro lado de la puerta. Sí, lo sé. Sisi se obligó a sonreír, aunque su voz pareció cualquier cosa menos jovial. Una vez que la condesa Esterházy se marchó, Sisi se lanzó sobre la cama y enterró la cara en los almohadones. Le ardían los ojos por las lágrimas de frustración, uno de los pocos recuerdos que le quedaban de su vida anterior. Había desaparecido, y sin que le pidieran permiso ni le informaran de ello. Perdóneme, majestad. Ágata se acercó a la cama y habló con voz contrita. Quería decírselo, de verdad que sí, pero no hemos tenido la oportunidad de quedarnos a solas. No sin esa mujer aquí con nosotras. Sisi se volvió para mirar a la doncella. Ay, Ágata, ¿sabes cuánto me gustaban esas chinelas? No me las quitaba cuando estaba en pose. Lo sé, dijo Ágata, que también tenía los ojos llenos de lágrimas. Y todo por una regla ridícula. ¿A quién le importa cuántas veces me pongo mis chinelas? Lo comprendo, majestad. Ágata se saltó el protocolo al extender un brazo y tomar una de las manos de Sisi entre las suyas.
Se sentó en el borde de la cama, pero no puede permitirse alterarse tanto. ¡Ay! Pero esto hace que eche mucho de menos mi hogar. Sollozó Sisi, que apretó la mano de Ágata. Claro, emperatriz, pero por favor, no se ponga a llorar así. No puede ser bueno, no en su estado. Sisi miró a la doncella a los ojos. Había dejado de llorar de repente. Se secó las mejillas. La doncella se había puesto muy colorada. Majestad imperial, seguro que se ha dado cuenta de que... Ágata dejó la frase en el aire. ¿De qué me he dado cuenta? Sisi se inclinó hacia ella. Majestad imperial. Ágata agachó la mirada. No ha sangrado este mes. Sisi reflexionó. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo su menstruación? La verdad fuera dicha, no lo recordaba. Había estado tan preocupada desde su llegada a Viena que se la había pasado por completo. Tienes razón. La emperatriz frunció el ceño desconcertada. Ágata esbozó una sonrisa y sus mejillas regordetas parecieron 2 manzanas muy rojas. Señora, lleva un niño en su seno. ¿Un niño? Sisi jadeó y se acercó una mano a la boca abierta. Pero si acabamos de casarnos. Cierto que Francisco y ella habían mantenido relaciones conyugales con regularidad desde la boda, y se había percatado de que tenía los pechos más sensibles, un hecho que había atribuido a la dolorosa presión del corsé. Pero embarazada tan pronto, la idea la dejó conmocionada, aunque no podía negar que también le alegraba muchísimo. Un niño, repitió como si quisiera confirmar el estado. Ágata, estoy embarazada. Voy a tener al heredero de Francisco. Se inclinó hacia adelante y abrazó a la muchacha. Las dos se echaron a reír sin importarle los dictados del protocolo. Un bebé, asintió con la cabeza. Se acarició el vientre plano, donde el bebé todavía no había manifestado su presencia. Pero en algún lugar de su interior crecía el hijo de Francisco. Tal vez fuera un niño, el futuro emperador de Austria. ¡Ay, Ágata! Soy muy feliz. Al cuerno con las chinelas. Al cuerno con las cartas que tengo que mandar a Inglaterra, a Bohemia y a Prusia. Debo comunicárselo a mamá y a Elena enseguida. Se puso en pie de un salto y corrió hacia el escritorio, emocionadísima por la noticia que podía compartir con la familia que le quedaba en Baviera. Quizás su madre volviera a la corte para ayudarla con el embarazo y el parto. Se encorvó sobre el escritorio y empezó a redactar a toda prisa. Querida mamá, me emociona decirte que serás la primera en saber que... Y en ese momento se le ocurrió algo que la llevó a dejar de escribir. Ágata. Sí, emperatriz. Ágata, ¿cómo sabías que yo? En fin, ¿cómo sabías que estoy esperando un hijo? La expresión de la doncella confirmó los temores de Sisi. ¿Sabe ella? ¿Lo saben los demás? La doncella dejó caer los hombros. Emperatriz, lo siento. Ágata parecía desolada. Fue la condesa Esterházy. Entraba en el dormitorio para examinarlo todas las mañanas, después de que su majestad imperial se fuera a desayunar. Le dije que no tenía que preocuparse por la cama, que ese era mi cometido como doncella, pero ella siempre encontraba una razón para estar presente. Decía que era algo que tenía que hacer. Protocolo de la corte. ¿Eso significa que ha estado comprobando mis sábanas? Sisi apretó los dientes en un intento por mantener la calma. Se obligó a controlar los latidos de su corazón. No es culpa tuya, Angie. Debería haberme esperado algo así. Miró el papel que tenía delante y lo hizo pedazos con 2 movimientos furiosos. Se negaba a que ese hecho la alterase, no cuando tenía tantos motivos para ser feliz. Pues cambio de planes. Sisi escribió una nota de prisa y se la entregó a su doncella. Asegúrate de que llega a manos del emperador. Puede reunirse conmigo en la capilla imperial. Iré allí ahora mismo para rezar por mi bebé. Dile que venga de inmediato. Sí, emperatriz. Sisi cogió el rosario y el libro de oraciones y salió del dormitorio, aunque antes comprobó su aspecto en el espejo. Se obligó a sonreír. Parecía cansada, sí, pero aunque fuese producto de su imaginación, creía atisbar cierto brillo en sus mejillas y una nueva calidez en sus ojos de color de la miel. Iba a tener el hijo de Francisco. Sin duda ese hecho los acercaría tal como ella ansiaba. Sin duda él se alegraría de la esposa que había escogido al comprobar lo pronto que se había quedado encinta. Al cuerno con las damas chismosas. Eso era algo que Francisco y ella compartirían. Dio unas palmaditas y se echó a reír mientras agradecía en silencio semejante buena nueva. Las damas de compañía estaban sentadas en la antesala, con los bordados olvidados en los regazos. Junto a ellas había varias guardias, y Sisi descubrió a un grupo dedicado a la actividad tan habitual en palacio de chismorrear y coquetear.
La condesa Esterházy, la condesa Paula y la condesa María se levantaron al ver al llegar a Sisi. Carolina de Lambert permaneció sentada mientras hablaba en susurros con un guardia cercano. Nunca tendría un amante ruso. El hedor del vodka me revuelve el estómago. En fin, en ese caso es una suerte que yo nunca lo pruebo. La condesa Esterházy carraspeó, y los dos dejaron el intercambio de comentarios ya que el guardia se puso firme. «Majestad imperial», dijo la condesa Esterházy, y las 4 damas agacharon la mirada y se inclinaron ante ella en una muestra de sumisión muy bien ensayada, si bien poco creíble. Sisi cruzó y descruzó las manos y adoptó un aire pomposo que no sentía. «Señoras, voy a la capilla de los Habsburgo. Rezaremos por Su Majestad el Emperador». Carolina de Lambert, una morena muy chismosa, y Paula de Bellegarde, la rubia que estaba a su lado, intercambiaron una mirada elocuente. La condesa Esterházy, que era mucho mayor que esas mujeres, tanto que podría haber sido su madre, esbozó una sonrisa sagaz. Solo María Festetic, la condesa húngara, mantuvo los ojos clavados en el suelo con discreción, y Sisi se dijo que tal vez ella fuera la única dama en la que podía confiar de todas ellas. «Como desee, señor». Carolina asintió con una sonrisa edulcorada. «¿Cómo se siente Su Majestad Imperial esta mañana?» A Sisi se le cayó el alma a los pies. La condesa Esterházy se lo había contado. Todas sus damas de compañía sabían que llevaba al hijo de Francisco en su seno, lo que quería decir que los guardias también lo sabían. Y Ágata le había dicho sin rodeos que los criados estaban revolucionados por la noticia. ¿Acaso nada iba a ser privado allí? ¿Acaso su marido y ella serían las 2 últimas personas en enterarse de sus propios asuntos? Sisi aferró las faldas de su vestido con fuerza, pero mantuvo la compostura. «Vámonos», dijo y condujo a las damas a través del palacio en dirección a la iglesia cercana, seguidas por una escolta de guardias imperiales. En el interior de la silenciosa capilla de piedra, el ambiente era mucho más fresco que en el exterior. Se encontraba vacía, ya que se reservaba para los miembros de la familia real. La estancia, con el techo en forma de cúpula, era de mármol y muy luminosa. Los muros estaban decorados con las imágenes de los santos, así como con sutiles recordatorios de la magnanimidad de la familia de los Habsburgo y de su poder. El olor del incienso se le antojó a Sisi más fuerte de lo habitual, incluso llegó a revolverle el estómago, y eso la llevó a recordar la confesión de su madre acerca de que el embarazo aumentaba la sensibilidad de la mujer hacia los olores. Sisi mojó los dedos en la pila de agua bendita y se santiguó antes de arrodillarse en la vieja banca de madera acolchada con terciopelo situada delante del altar. Se acercó el rosario a los labios y besó la cruz, tras lo cual empezó a dar las gracias por el bebé que llevaba en su seno. El organista estaba ensayando en la nave central para la misa del mediodía, y la música sumió a Sisi en una plácida y serena vigilia. ¡Ay! Cuánto iba a cambiar su vida en cuanto hubiera dado a luz al heredero de los Habsburgo. ¿Cómo había tenido la suerte de concebir tan deprisa? Ella, a quien su tía le había advertido en incontables ocasiones acerca del desastre que suponía la infertilidad. Los susurros que le llegaban desde la banca que tenía detrás pronto la distrajeron de sus oraciones y se volvió para fulminar con la mirada a Caroline y a Paula. Estas agacharon la cabeza y se quedaron calladas, pero en cuestión de segundos volvieron a reírse entre dientes. «Señoras», Sisi las miró de nuevo, y aunque intentó ocultar su irritación, no pudo. «Si no van a rezar, les pido que se lleven esta bolsita y les den las monedas a los pobres que hay en las puertas. Me están distrayendo». «Rezaremos, Majestad». Carolina agachó la cabeza en un exagerado gesto de contrición. «Lo siento, Majestad». Paula siguió el ejemplo de Carolina. Sisi intercambió una mirada elocuente con María, a quien también parecía molestarle mucho el comportamiento de sus compañeras. «Isabel». Otra voz la distrajo al punto, una voz familiar que recibió de buena gana. Francisco entró en la capilla por la puerta lateral y el sonido de sus botas militares resonó en los fríos muros de piedra. «Isabel, he venido nada más leer tu nota». «¿Es cierto?». Francisco jadeaba, ya que llegó hasta ella a la carrera. Sisi se levantó. «Majestad imperial». Sisi se inclinó ante él, tal como le habían enseñado que debía hacer al saludar a su marido en público. «Ah, no estás sola». Francisco se detuvo al ver a las 4 damas de compañía en las bancas situadas detrás de Sisi. «Condesas». Francisco la saludó con una sonrisa educada. Caroline y Paula soltaron unas risitas a la espalda de Sisi. «Majestad imperial».
Las 4 damas de compañía hicieron una genuflexión al unísono. Sisi se volvió al tiempo para ver que Caroline le lanzaba una mirada elocuente a Paula. Su familiaridad le resultó una vez más totalmente inapropiada. La forma en la que miraba a su marido a los ojos, las sonrisas furtivas que se dirigían la una a la otra y las miraditas que creían que ella no veía. Francisco se volvió hacia su esposa reclamando toda su atención. «¡Ay, Isabel! Me da igual quien se entere. ¿Es cierto?» Colocó la mano en el vientre de Sisi y la observó con palpable esperanza. «Es cierto». Sisi puso la mano sobre la suya. A esas alturas solo podía sentir las ballenas del corsé bajo las capas de tela, pero se inclinó hacia adelante para susurrar: «Vamos a tener un bebé». Francisco soltó un grito que parecía más adecuado para un campo de batalla que para una tranquila capilla. Sisi no pudo contener la carcajada al ver su júbilo. Sin previo aviso, el emperador se inclinó y levantó en volandas a su mujer antes de ponerse a dar vueltas con ella por la capilla. ¡Un bebé! ¡Un heredero! En ese momento Sisi temió que no solo sus damas de compañía se enterasen de la noticia, sino que lo hicieran todos los congregados en la nave central de la iglesia. Francisco lo regañó, aunque lo hizo con voz indulgente, incluso tierna. «Francisco, suéltame». «No hemos tardado mucho, ¿eh? Por el amor de Dios, elegí a la esposa adecuada, ¿verdad?» Francisco se volvió hacia la puerta de la capilla y Sisi se puso muy colorada al darse cuenta de que el conde Muñé y los guardias de su marido estaban allí de pie, observando toda la escena. «Francisco, por favor». Sisi bajó la mirada. «No pienso mostrar pudor alguno», se jactó el emperador al tiempo que le daba un largo y apasionado beso en los labios. Aunque la demostración de afecto era poco apropiada, sobre todo al estar en una iglesia, a Sisi no le molestó demasiado el gesto de su esposa. «Bien», pensó, «que esos chismosos comprueben lo enamorado que está mi marido de mí. Quizá cuando vean lo mucho que el emperador quiere a su emperatriz, me tratarán con más respeto. A lo mejor la condesa Esterházy le va con el cuento a la archiduquesa». Sin embargo, en ese momento fue Francisco el que se apartó de repente, ya que otro grupo entró en el reducido espacio. «He venido en cuanto he podido». Sofía interrumpió en la capilla acompañada por el embajador ruso Piotr Mellendorf, con el ministro, el barón Gombach y con varios criados ataviados con librea. «Habría venido antes en cuanto me enteré», siguió Sofía, «pero Mellendorf nos estaba exponiendo a Bach y a mí su último informe de San Petersburgo y luego no sabía muy bien dónde encontrarte. Da igual, ya estoy aquí. Me he enterado de la noticia». «¿Te has enterado de la noticia de Isabel, madre?», preguntó Francisco con una sonrisa en la cara. «¿A qué es maravilloso?» «Desde luego que es maravilloso». Sofía juntó las palmas de las manos muy enjolladas y sonrió a su hijo. «Bien hecho, Francisco. Has cumplido con tu deber. Y tú también». Sofía miró a su sobrino. «También has hecho tu parte en todo esto». «Por supuesto». «Es muy amable, tía», repuso Sisi con una sonrisa tensa mientras contenía las ganas de fruncir el ceño. «¿De cuánto tiempo? En fin, ¿cuándo crees que concebiste?», preguntó Sofía, que fingió no saber nada del tema, aunque Sisi sabía perfectamente que la archiduquesa había hecho examinar sus sábanas y sin duda ya conocía la respuesta. «Ha pasado un mes como mucho», contestó Sisi, que le siguió el juego tanto por el bien de Francisco como por el propio suyo. No pensaba hacer saber a su suegra hasta qué punto conocía sus tejemanejes. «En ese caso, estás de muy poco tiempo y te expones a un alto riesgo. Es preciso que extremes las precauciones. Francisco, debemos cuidar muy bien a tu emperatriz». «Desde luego». Francisco rodeó la cintura de Sisi con los brazos y la besó en el cuello. «Francisco José», exclamó Sofía, «¿es necesario que te recuerde que estamos en público y en casa del Señor? ¿Y que semejante comportamiento es de todo inaceptable?» «Lo siento». Francisco apartó los brazos, dejándolos caer a los lados al tiempo que retrocedía. Sofía apretó los labios mientras miraba a su hijo y a su nuera. «En fin, Francisco, detesto distraer tu atención de tan maravillosas noticias, pero hemos recibido respuesta del zar, así como la respuesta que estábamos esperando de Hungría». «¿Y?», preguntó Francisco, que de repente dejó de pensar en su esposa. «¿Quién ha enviado la respuesta desde Hungría?». «El conde Andrassy». La forma en que Sofía pronunció el nombre dejó claro a Sisi que ese tal conde de Andrassy, fuera quien fuese, no era un personaje muy popular en la corte imperial vienesa. «¿Y qué tiene que decir nuestro querido amigo Gyula Andrassy? ¿Ha sido razonable?», quiso saber Francisco. La respuesta de Gyula Andrassy ha sido tan irracional como el propio Gyula Andrassy,
contestó Sofía y negó con la cabeza. En otras palabras, no, resumió Francisco. Sofía asintió. He tenido la oportunidad de hablar de ese giro de los acontecimientos con Meyendorff y Bach esta mañana. ¿Quién es Gyula Andrássy?, preguntó Sisi. Tanto Sofía como Francisco se volvieron para mirarla como si, por un instante, se hubieran olvidado de su presencia. ¿Es esto? Francisco miró a su madre y luego a su esposa. Se habría dicho que su pregunta lo había distraído. Andrássy es húngaro. No te preocupes, Isabel. Sofía se interpuso entre ellos. Pero, Francisco, deberías volver al consejo con nosotros y discutir los siguientes pasos que vamos a dar. Siempre que... Y en ese momento clavó la mirada en Sisi. Siempre y cuando, por supuesto, hayas terminado aquí. Sí, ya hemos terminado. Por supuesto, volvamos con los ministros para hablar del problema húngaro ahora mismo. Francisco se llevó la mano de Sisi a los labios y le dio un beso fugaz. Nos vemos luego, amor mío. Y tras decir eso, se marchó de su lado. No lo sé. ¿Nos veremos? Sisi lo miró mientras se alejaba y el alma se le cayó a los pies al reparar en que su marido ladeaba la cabeza para prestar atención a los imperiosos susurros de su madre con expresión muy atenta, mientras que ella se quedaba en la capilla, silenciosa una vez más, bajo el escrutinio de sus damas de compañía. Se volvió hacia ellas y carraspeó antes de ordenar con voz autoritaria. Retomaremos nuestras oraciones. Se arrodilló nuevamente delante del altar y cerró los ojos, pero su mente ya no podía concentrarse en lo divino. ¿Qué era esa sensación que se había apoderado de ella cuando Francisco y Sofía se alejaron a toda prisa con los rostros inclinados el uno hacia el otro? Tal vez fueran celos. ¿Cómo no iba a sentir celos cuando había tantas facetas de Francisco que él no le permitía conocer y, en cambio, parecía más dispuesto a compartir con su madre y sus ministros? Pero no, en ese preciso instante le abrumaba algo mucho más potente que los celos. Sentía la soledad, la fría y dura certeza de que, aunque estuviera rodeada de personas, se encontraba totalmente sola. Capítulo 7. Segunda parte. La decepción que sintió Sisi tras la reunión en la capilla quedó totalmente olvidada por el comportamiento de Francisco cuando horas más tarde entró en su dormitorio. Hicieron el amor con ternura, despacio, y Francisco recordó a Sisi el cariño que le tenía con cada dulce beso. Los demás podrían conocer sus preocupaciones políticas y militares, pero solo ella lo acompañaba en ese momento tan íntimo. Solo ella le provocaba la maravillosa alegría cada noche. Estaba con ella en ese instante y sus latidos y su cuerpo atestiguaban el hecho de que era suyo, de modo que se aferró a Francisco con ansia. «Te quiero, Isa», le susurró al oído y parecía a punto de echarse a llorar. «Yo también te quiero, Francisco». Le acarició con un dedo la delicada piel del cuello, deteniéndose en la cicatriz que le dejó el intento de asesinato. «¿Crees que hay algún otro emperador en toda Europa que quiera a su reina tanto como yo te quiero?» Francisco la miró con expresión serena. «Seguramente que es imposible». Le sonrió y el pelo le ocultó la cara, pero Francisco se lo apartó con delicadeza. «¿Sabes cuánto te adoro, Isa?» Sí, cerró los ojos y le acarició el cuello con la nariz. «Tal vez no tanto como te quiero yo». Nada más pronunciar esas palabras, sintió un terrible dolor, porque la paralizaba el miedo de que fueran ciertas. Sin embargo, Francisco las desechó con una carcajada. «Nunca tendrás que preocuparte por eso, cariño mío». «¿De verdad?». Oyó la desesperación de su propia voz al preguntarle. Quería hacerle más preguntas. Entonces, ¿por qué te siento tan lejos? ¿Por qué no me cuentas nada de lo que haces? ¿Por qué permites que otros se interpongan entre nosotros? ¿Por qué tengo que esperar todo el día para verte? Antes de que pudiera formularlas, antes de que pudiera expresar las preocupaciones que amenazaban con ahogarla, Francisco habló. Lo hizo con un tono que pretendía zanjar la cuestión. «Vamos a beber champán. Creo que debemos celebrar». Tiró del cordón que había junto a la mesita de noche. Un criado, ataviado con una gruesa librea de lana, incluso en pleno verano, apareció para recibir sus órdenes. Regresó al cabo de unos minutos con una botella de champán helado y 2 copas, que Francisco no tardó en llenar. «Por nuestro bebé», propuso. «Por supuesto», convino Sisi, «por este y por otros muchos más».
Empecemos por este primero. Sisi se echó a reír al ver el entusiasmo de su marido. ¿Te sientes emocionado por ser papá, mi querido Francisco? Él bebió un sorbo y se encogió de hombros con actitud tranquila. Pues claro, todo emperador necesita un heredero. Sí. Sisi se apoyó en un codo y se inclinó hacia él. Pero, por ser papá, por el hecho de tener a un niño sentado en tu rodilla, por el hecho de ver a nuestro pequeñín crecer. Francisco ladeó la cabeza y se quedó callado un momento. Tomó aire y lo soltó despacio antes de contestar. Supongo que nunca he pensado mucho en esos aspectos del trabajo. Sisi no pudo contener una carcajada. En fin, pues tal vez sea el momento de que empieces a pensar en ellos. No te preocupes por eso, amor mío, dijo Francisco al tiempo que bebía un largo sorbo de champán. Tendrás toda la ayuda del mundo. A nuestro principito no le faltará de nada. No estoy preocupada, Francisco. Sisi se llevó una mano al vientre, que en ese momento era más accesible a través de la fina sábana cubierta por el corpiño del vestido. La verdad es que estoy ansiosa porque nazca. ¿Cómo vamos a llamar al bebé?, preguntó Francisco al tiempo que le acariciaba el hombro con un dedo. Sisi se deleitó con el contacto, piel contra piel, mientras meditaba una respuesta. Si es un niño se llamará Francisco, por supuesto. Él sonrió antes de beber otro sorbo de champán. ¿Y si es una niña? Si es una niña, ¿te enfadarás mucho conmigo?, miró a su marido. Pues claro que no, Isa. Francisco le besó la punta de la nariz y se rió de ella. Si es una niña, me regocijaré con la oportunidad de ir a por el niño, y a por muchos más después. Así sí le gustó su respuesta. Era un alivio saber que al menos él no se lo echaría en cara, aunque estaba convencida de que su suegra encontraría la forma de hacerlo. Si es una niña, se me ha ocurrido algo, dijo. ¿Qué? Sisi se incorporó y se sintió algo cohibida cuando la sábana se deslizó y dejó al descubierto su cuerpo desnudo. Pero al ver que atraía la atención de su marido, resistió el impulso de taparse. En fin, ¿por qué estamos juntos? ¿Qué fue lo que nos unió? Tu belleza, contestó Francisco. El hecho de que quisiera casarme contigo nada más verte. No. Sisi se echó a reír y apartó de un manotazo su mano curiosa. ¿Cómo nos conocimos? Por mi madre. Mi madre me dijo que os invitara a Elena y a ti. ¿Significa esto que quieres llamarla Sofía? No exactamente, repuso Sisi, que no consiguió ocultar el ceño. Tras una pausa añadió. Hablaba de mi hermana. Elena es el motivo de que nos conociéramos. ¿Elena? Francisco siguió su razonamiento. ¿Quieres poner el nombre de Elena a nuestro bebé si es niña? Sisi asintió con la cabeza. Elena. Francisco repitió el nombre. Elena de Habsburgo-Lorena, archiduquesa de Austria. Lo meditó un momento. Me gusta. ¿De verdad? Creo que es una idea brillante. Le besó la punta de la nariz una vez más y tiró de ella. Sisi repitió el nombre en voz alta antes de rendirse a sus abrumadores besos. Aunque Sisi sabía que era casi una herejía para la esposa del emperador desear algo que no fuera una rápida sucesión de hijos varones sanos, no podía negar que en su foro interno anhelaba una niña. Una niñita con el pelo castaño y los ojos azules de Francisco. Una niñita a la que cubrir de encaje y tul. Una muñeca a la que su esposo mimaría, como estaba segura de que lo haría. No le cabía la menor duda de que Francisco sería un padre atento y cariñoso. ¿Sería ella tan paciente y constante como su propia madre? Sí, lo sería, se aseguró. Su hija y ella serían las mejores amigas, un ejemplo para las mujeres de la corte, dulces y elegantes, pero también fuertes. El estilo de Sofía, que usaba la fuerza bruta y las órdenes, parecía algo indeseable, y el poder de la archiduquesa se iría desvaneciendo a medida que la influencia de la emperatriz aumentaba. Tras haber hablado de la posibilidad con su marido, la esperanza de tener una niñita consumía a Sisi. Cuando estaba sola, sin más compañía que la de Ágata, en su dormitorio, se refería a su cada vez más abultado vientre como Elena. Al mirarse en el espejo, mientras veía cómo tenían que ensanchar sus vestidos casi todas las semanas, se preguntaba: ¿cómo es posible querer algo que apenas hace unas semanas ni siquiera sabía que existía? El comportamiento de Sofía cambió por completo durante ese verano. De repente la archiduquesa buscaba la compañía de Sisi
en vez de fingir que no reparaba en su presencia. Las mañanas en las que la joven se encontraba mal, Sofía se saltaba a las reuniones del consejo privado y corría al dormitorio de su nuera para enjugarle la cara con un paño húmedo y sujetarle la vacinilla mientras vomitaba. Si Sisi tenía calor, su suegra ordenaba a Ágata y al resto de las criadas que la abanicaran. Si tenía frío, exigía saber por qué no la habían tapado con mantas de cachemir. El único problema fue que si bien sus damas de compañía se vieron relevadas a la mayoría de sus funciones, su parloteo irritaría al bebé, afirmó Sofía una mañana tras despacharlas con brusquedad. La archiduquesa se había convertido en la constante compañera de Sisi. La condesa María Festetti tenía permiso para quedarse, a petición de Sisi, para que la ayudara a contestar la correspondencia y a responder a las notas de felicitación que habían llegado desde todo el imperio y desde el resto de Europa. Pero salvo por el papel específico que desempeñara la duquesa María, Sofía parecía tener celos de cualquiera que intentase acercarse a su nuera. Las mañanas que Sisi atendía peticiones en su gabinete, la archiduquesa también estaba presente y se sentaba a su lado y prohibía la entrada a los enfermos, además de contestar en nombre de Sisi en muchas ocasiones. Tienes que descansar, niña. El bebé que crece dentro de ti es el futuro emperador y tiene mucho carácter. Es mejor darle lo que desea. Todos los cambios que tenían lugar en el cuerpo de Sisi eran, en opinión de Sofía, la confirmación de que sus predicciones acerca de la perfección del bebé eran ciertas y de que sería varón. Sisi engordó mucho más deprisa que otras damas embarazadas de la corte, porque Francisco había plantado un hijo fuerte en la matriz de su mujer. El apetito de la futura madre durante el almuerzo se volvió más voraz que de costumbre, porque el hijo de Francisco ya tiene el apetito de un emperador, y Sofía ordenaba que llenasen otro pudín de chocolate y almendras a su nuera. A finales de julio, Sisi acabó extenuada por las festividades y los oficios religiosos en honor a Santa Ana, la patrona de la fertilidad, y la archiduquesa la excusó. Santa Ana ya nos ha bendecido. El cambio fue un alivio para ella, aunque seguía recelando de su formidable tía. Sin embargo, las atenciones de Sofía continuaron todo el verano. La archiduquesa le mandaba regalos todos los días, de modo que Ágata y su asistente, Herlobovich, entraban siempre con cestas de frutas, sombreros a la última moda llegados desde París o nuevos vestidos de seda, que Sofía había ordenado que Sisi se pusiera sin corsé. Las cartas que le llegaban desde Posi le indicaron que los alardes de Sofía habían llegado hasta Baviera. De repente mi hermana estaba encantadísima con la elección de su hijo. Parece que ha olvidado por completo lo mucho que se opuso a la unión. Escribió su madre. Bravo, querida hija. Según los informes que recibo de mi hermana, creo que te has ganado tu puesto y que ya no debes poner en duda el afecto de tu suegra. Sofía insistió en que su nuera pasara el tiempo a salvo entre los muros del palacio, mientras los meses de verano transcurrían en Viena y el aire de la ciudad era ariondo y ardiente. Ordenó a Sisi que no visitara el zoo imperial, donde le gustaba contemplar al loro que Francisco le había regalado por su boda. «Tienes que dejar de mirar ese bicho, niña». «¿Por qué?», le preguntó Sisi, alarmada por este último consejo que no le había pedido. Su tía apretó los labios y se puso muy colorada. «He hablado con el médico al respecto. Es peligroso mirar continuamente a los animales, porque según te formes una idea en la mente, así se formará el futuro emperador. Es mejor pasar el tiempo mirando retratos de tu apuesto marido». Sisi se llevó una mano a los labios en un intento por contener una carcajada, pero en aras de la tranquilidad siguió el consejo. Montar a caballo estaba tajantemente prohibido, de modo que en vez de sus adoradas excursiones a los Alpes, Sisi pasó el verano entre los muros de palacio, escuchando a los músicos de la corte, mientras cosía las diminutas prendas con las que pronto vestiría a su bebé. Sofía la acompañaba a diario en paseos en carruaje, durante los cuales los caballos avanzaban a un paso muy tranquilo, pero salvo por esto, restringía las salidas diarias de Sisi. «No podemos permitir que te sofoques», decía Sofía. Sisi lo aceptó todo sin pestañear, y se reía de lo atenta y cuidadosa que se había vuelto su espinosa suegra. A veces incluso
Se deleitaba con el hecho de que se jactaba tanto de ella como del bebé. 1 mes, eso es lo que has tardado en concebir. ¿Te lo puedes creer? Seguro que es una hazaña para los Habsburgo. Sofía invitó al barón von Batz a almorzar un día, a finales de septiembre. Por favor, ni siquiera María Teresa, con su prole de 16 niños, se quedó embarazada tan rápido. Sisi casi se atragantó con un poco de paté. 16 niños. Sofía continuó. Creo que esta unión traerá muchos principitos y muchas princesitas. Pero mira lo fértil que es. No han pasado ni 5 meses y ya puedes ver su abultado vientre. Desde luego que lo parece, repuso von Batz con las mejillas muy coloradas tras su canoso mostacho. A Sisi siempre le daba la impresión de que el barón von Batz no llevaba demasiado bien los comentarios francos y secos de Sofía. Von Batz, si casamos a toda su prole, tendremos a un Habsburgo en todos los tronos de Europa. El ministro asintió con la cabeza con educación, pero tenía la vista clavada en su plato. Isabel, querida. Sí, tía Sofía. Tras el almuerzo tienes que dar un paseo por los jardines, pero asegúrate de pasar por delante de la puerta y ve despacio. Quiero que la gente de la calle te vea el vientre. Así podrán volver a casa o a la cafetería, o donde sea, y contar a todos que te vieron bien gorda con el principito. La idea de pasearse por los jardines con su abultada barriga abochornaba a Sisi. Como una actriz delante de la multitud que siempre se agolpaba al otro lado de la verja con la esperanza de verla. Tía Sofía, no estoy segura de que... No discutas, niña. Tienes que hacer lo que te digo. Pretendemos que todo el imperio vibre de emoción por la llegada del príncipe heredero. Algo estaba claro, desde luego. Si Sofía quería a su nieto, aunque fuera la mitad de lo que quería a su hijo, Sisi no tendría que preocuparse jamás de que su vástago no tuviera apoyos en la corte. El calor abandonó Viena y se llevó consigo el hedor estival y la pegajosa humedad. Una vez que dejó de ser una amenaza, Sofía aseguró que el frío otoñal era un peligro incluso mayor y prácticamente prohibido a su sobrina pasar tiempo en el exterior a menos que llevara una capa gruesa. Sisi se echó a reír por la fragilidad que su tía le presuponía. Si octubre era su mes favorito en Possenhofen. Terminada la cosecha, todo el pueblo se reunía para celebrar la Oktoberfest. Las ferias y las actuaciones musicales duraban semanas, y tanto los habitantes del pueblo como los granjeros se daban un gran festín con la cerveza elaborada y con los productos de sus campos. A través de las cartas que le llegaban desde Posi, Sisi sabía que sus padres iban a recibir a una ingente cantidad de invitados durante las festividades de octubre. Muchos primos, incluido Luis, el futuro rey de Baviera, viajarían a Possenhofen para probar la espesa cerveza, para bailar la polka y para conocer a las preciosas mujeres alemanas por las que era famosa la zona. Tal vez Carlos incluso conociera a su futura novia durante ese mes de festejos. Sisi sintió una punzada de nostalgia por su hogar durante esa época. A medida que pasaban los días, recordaba la libertad en la que disfrutaba, una libertad que aprovechaba para ir al pueblo a caballo en compañía de Luis y de Nené. Allí se internaban en la multitud y se convertían en una persona anónima. Solo era una participante más de la fiesta. De modo que de noche la joven emperatriz abrazaba con más fuerza a su marido y se recordaba que no había otro lugar en el mundo en el que preferiría estar más que al lado de Francisco. El emperador estaba radiante de felicidad por su abultado vientre. Hablaba a menudo de su hijo y detallaba a Sisi los títulos y las tierras que concedería al futuro príncipe. Pero aunque las visitas nocturnas a su dormitorio continuaban, ya no deseaba hacerle el amor. ¿Ya no me encuentras atractiva ahora que estoy así?, se lo preguntó una gélida noche de octubre mientras yacían, totalmente vestidos, bajo el edredón de plumas de oca. Sisi se miró la abultada barriga mientras intentaba asimilar que todavía le faltaban varios meses. Me preguntaba perderme atractivo cuando empezara a engordar. Isa, Francisco frunció el ceño al oírla. Créeme, no has perdido tu atractivo. Apartó el edredón y dejó al descubierto los pechos hinchados y el vientre abultado de su mujer, unas curvas apenas cubiertas por el ceñido camisón. Mírate, no creo haberte visto más hermosa en la vida. En ese caso, ¿qué problema hay, Francisco? Intentó besarlo, pero él se apartó. Sisi se sentó en silencio. El súbito cese de sus relaciones conyugales le resultaba inquietante.
Me han advertido, Isa, de ciertas cosas. Se volvió para mirar. ¿De qué cosas? De que podría ser peligroso para la salud del bebé si continuamos como marido y mujer. Si seguimos haciendo el amor. Francisco asintió con la cabeza. Sisi nunca había oído nada semejante. De hecho, Ágata le había dado algunos consejos bastante subidos de tono, según los cuales copular durante esos meses era algo bueno. Se decía que ayudaba a la mujer embarazada a encontrar cierto consuelo. ¿Quién te ha dicho eso, Francisco? Aunque nada más preguntarlo, supo la respuesta. ¿Ha sido tu madre? Francisco volvió a sentir. Sisi no pudo contener el suspiro que se le escapó. Francisco, ¿vas a dejar que te controlen algo así? En fin, no solo ha sido ella. Francisco se agitó inquieto y se apartó de su esposa en la cama. El doctor Siebenburger también ha hablado conmigo y me lo ha desaconsejado vehementemente. Sisi conocía muy bien al doctor Siebenburger, el médico del emperador. Sofía lo llevaba a sus habitaciones casi todos los días. Es interesante que no lo instara a desaconsejármelo a mí, masculló Sisi. De cualquier forma, no me lo creo. Estoy segura de que el doctor Siebenburger te ha dicho lo que tu madre le ordenó que te dijera. Y tengo entendido que muchas parejas continúan yaciendo juntas bien avanzado el... Isa, por favor, no seas vulgar. Francisco, ya es bastante malo que tu madre trate de controlarte en el gobierno. No pienso permitir que también controle tu comportamiento en nuestra cama. Isabel, basta ya. El tono de voz de Francisco la sobresaltó. Te pido que no me faltes al respeto, ni que se lo faltes a mi madre de semejante manera. No me controla. Se sentía dolido. Se percató ella mientras analizaba su cara. Sisi soltó el aire muy despacio. Perdóname, Francisco, dijo al tiempo que intentaba cogerle la mano. Detestaba la idea de discutir con él. Sin embargo, se apartó de ella enfadado. Además, te pido que ejerzas cierto decoro femenino. Demostrar demasiado apetito por esas cosas no es apropiado en una dama. Esperaba algo mejor de ti. En ese momento fue ella quien se sintió dolida. Tanto que se quedó sin palabras. Era la primera vez que Francisco la reprendía. Y lo que era peor, había conseguido que se sintiera avergonzada por haber expresado su opinión. Se apartó con torpeza por el volumen de su cuerpo y se tumbó en el otro lado de la cama antes de cubrirse con el edredón de nuevo. Por favor, no te alejes de mí, le pidió con voz dulce Francisco y le dio un tironcito del brazo. Estoy cansada, dijo al tiempo que se zafaba de su mano. Francisco se tumbó detrás de ella para poder abrazar. Mi dulce Isa, por favor, no te enfades conmigo. No replicó. Seguía dolida por sus críticas. Él le ordenó con los brazos y le colocó las manos sobre el vientre. Tras una larga pausa, Sisi se volvió y habló con una voz que sonó demasiado alta en el silencio del dormitorio. Francisco, estas visitas nocturnas son lo único que tenemos. ¿Acaso yo no voy a verte más? ¿Qué será lo siguiente? ¿Empezarás a dormir en un camastro en tu vestidor porque tu madre te ha dicho que debes darme espacio en la cama? Calla, Isa. ¿Por qué te preocupas por esto? ¿Cómo vas a soportar los siguientes 4 meses? Sabía tan bien como cualquier otra persona que cuando los hombres no encontraban satisfacción con sus esposas, la buscaban en otra parte. ¿Acaso en su infancia no había sido testigo de la naturaleza infiel de los hombres? ¿Y si a Francisco le resultaban irresistibles los encantos de otras mujeres de la corte? Francisco pareció entender sus miedos, ya que frunció el ceño mientras la miraba y su expresión se suavizó por completo. No te preocupes por mí, mi dulce Isa. Se inclinó para besarla. La tuya es la única cara que deseo mirar. ¿De verdad estás seguro? Estoy seguro. La besó a modo de respuesta antes de posar la vista en su vientre. Además, tampoco puede faltar tanto. Mira lo enorme que te has puesto. 4 meses más, dijo al tiempo que se pegaba a él. Se besaron durante un buen rato y Sisi se dio cuenta de que su marido la deseaba. Tenemos que buscar algo para hacer por las noches, dijo él con un suspiro tras apartarse y dejar varios centímetros entre ellos en la cama. ¿Cómo qué? Clavó la mirada en el inquieto rostro de su esposo. Se me ha ocurrido algo. Francisco saltó de la cama, cruzó la estancia y salió por la puerta a toda prisa. Cuando regresó lo seguían varios criados encorvados sobre el enorme bulto cubierto por una sábana que transportaban en un carrito. «Dejadlo aquí mismo». El emperador señaló un punto junto a la chimenea. «Francisco,
Sisi se echó a reír y se tapó todavía más con el edredón, aunque los criados mantuvieron la vista apartada. ¿Qué es? Él apartó la sábana y la retiró con una floritura. Esto, mi querida Isi, es un piano. ¿Qué vamos a hacer con un piano aquí? ¿Qué vamos a hacer? Tocarlo, por supuesto. Francisco se sentó ante el instrumento y levantó la tapa. Esto es todo, gracias. Al ver el gesto de su mano, los criados hicieron una reverencia y se marcharon. ¿Puedes tocar en la oscuridad?, preguntó Sisi, que encendió varias velas emplazadas junto a la cama. Pues claro. Francisco empezó a tocar las teclas de marfil, arrancándoles una melodía que tarareaba a la par. Mis dedos se conocen tan bien este tema que podría interpretarlo con los ojos cerrados. Sisi tardó varios acordes en recordar la canción. La conozco, dijo mientras intentaba hacer memoria. La he oído antes. Ya lo sé. Francisco siguió tocando, moviendo la cabeza al compás de la música. ¿Dónde la he oído antes? Conmigo, en la Rosaleda de Banich. Sí, Los patinadores, recordó Sisi. Me encanta este vals. ¿Te acuerdas de aquella noche? Fue nuestro primer beso. Francisco asintió con la cabeza. ¿Lo oyes, pequeña Elena o pequeño Francisco?, preguntó con voz juguetona. Es el vals preferido de tu madre, así que será mejor que empieces a memorizar. Sisi se dejó caer en el colchón y empezó a tararear el vals, recordando la primera vez que lo oyó hacía ya más de un año. Cómo había cambiado la vida de aquella muchacha inocente de 15 años. Una muchacha que estuvo en un flagrante jardín, con la vista clavada en las montañas iluminadas por la luz de la luna, mientras admitía que se había enamorado. Una muchacha que, sin haber visto nada del mundo ni conocer a las personas, había creído que el amor era lo único necesario para ser feliz.